Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto para mí participar en este congreso y lo voy a hacer con esta exposición, la memoria del guardiamarina Antonio Somellera, la vida cotidiana en alta mar. Y les cuento a qué me voy a referir. Me voy a referir a la guerra naval, para entender el contexto de lo que estamos hablando, de la guerra naval entre el Imperio del Brasil y las Provincias Unidas, y después me voy a referir más concretamente a Somellera, Antonio Somellera y sus memorias. La primera aclaración es que la denominación de guardiamarina de la época en realidad sería un aspirante, un cadete, la denominación actual, porque la formación de oficiales en ese momento, en tiempos de guerra, era, digamos, acelerada y tenía también la particularidad que estaba de alguna forma moderada en la formación de oficiales de la Marina Británica, ya que ustedes saben que muchos oficiales eran de origen anglosajón, británicos o norteamericanos. Entonces, en esa formación de oficiales, ingresaban a los barcos, como se denominaba Mishimán en la Armada Británica, guardiamarina, le decían en la Armada Argentina, y eran cadetes o aspirantes, podríamos decir nosotros, que se formaban en forma práctica y teórica en la navegación. Entonces, cuando nosotros vemos guardia marina, no es un oficial ya egresado, sino es un alumno que ingresa, ¿no? Ingresa embarcado. Se me complicó por pasar. A ver un poquito. Para allá. A ver ahora. Ahí. Bueno. Perfecto. Nada es perfecto, creo que a veces uno le agarra el cochazo. Bueno, la guerra de las Provincias Unidas y el Imperio del Brasil en el mar. Entre 1826 y 1828 las Provincias Unidas se enfrentaron al Imperio del Brasil en los ríos Uruguay y de la Plata, la Laguna Merín y el Océano Atlántico. Fueron miles de hombres y decenas de embarcaciones. La mayor parte eran de pequeño porte, parte de ese porte, corbetas, bergantines y goletas. Esto significa que el teatro de operaciones era vastísimo, el Atlántico, el Río de la Plata y teatros menores como la Laguna Merín y el Río Uruguay. Aunque el teatro principal de operaciones va a ser el Río de la Plata. Te hago así más fácil. Bueno, esta guerra entre el Imperio de Brasil y las Provincias Unidas fue una guerra naval asimétrica. No asimétrica en el sentido de que eran canoas contra fragatas. No, asimétrica en el sentido de cantidad de buques, del número de buques y el tipo de buques. La Marina Imperial tenía una estructura heredada de Portugal y contaba con mucho más naves de todo tipo que la Marina Republicana. Ustedes saben que la secesión de Brasil con respecto a Portugal, buena parte de la oficialidad portuguesa queda del lado de Brasil, queda del lado del Imperio. Y entonces, esa estructura se traslada para formar la Marina Imperial. La Marina Real Portuguesa, parte queda en Brasil y también se refuerza con oficiales británicos. Más naves de la Marina Imperial, de todo tipo, ¿no? La Marina Republicana
era compacta, tenía muchos menos barcos, y en líneas generales tenía mejores comandantes y mejor marinada que sus adversarios. ¿Por qué? Porque era más chica. Entonces podía, y tenía más voluntarios, y entonces, a nivel del mando de los buques, se podía decir que existía eso. Una marina más chica, más compacta, pero no podía competir en alta mar con la marina del Imperio, que tenía un navío, el Pedro I, y tenía fragata también, que la marina republicana no la tenía. La próxima. Bueno, acá tenemos dos imágenes de los comandantes, el almirante Brown y un oficial superior de la Armada Imperial, que era John Grenfell. Los dos británicos, y en el caso de Brown, que le decimos, se le dice ahora almirante, pero en la época era coronel de marina, coronel mayor de marina, ¿no? Ustedes saben que esas eran las jerarquías de la época. Y la decisión del conflicto en la parte naval es bloquear, la Marina Imperial bloquea Buenos Aires para estancar el comercio, ¿no? El escenario principal, el Río de la Plata. El Río de la Plata presenta profundidad no superior a 7 metros y 4 grandes bancos de arena y piedras que dificultan la navegación de corbetas, fragatas y navíos. Estas características disminuyen la superioridad imperial y permitían a los republicanos hostigarlos. Fíjense que el escenario donde va a ser el conflicto, favorece a los defensores de Buenos Aires por sus características, particularmente los grandes bancos de arena. Y otras características del Río de la Plata, como son el pampero, la subestada, etcétera, otros fenómenos naturales que hacen que el agua en lugares costeros, digamos, suba y baje la marea y dificulte la navegación de los buques mayores. Entonces, esta característica va a favorecer a la Marina Republicana notoriamente. La siguiente, por favor. Bueno, combates en el Plata y en el Uruguay. Acá es una breve reseña, una imagen del combate de Punta Collares. En 1826, el cañoneo de los Pozos y el combate de Punta Collares, Juncal, Quilmes, Patagones y Monte Santiago en 1827. Fíjense que hay varios enfrentamientos, ¿no? Alguna referencia de ellos. El cañoneo de los Pozos, que fue el 11 de junio de 1826, fue un cañoneo en la cual la escuadra de Brown, eran media docena de barcos y se enfrentan a 30 barcos imperiales frente a Buenos Aires. En realidad, bueno, y se celebra como un gran triunfo de Brown. En realidad, los barcos brasileños no se podían acercar, prácticamente no hubo bajas. Sin embargo, este combate este cañoneo de los Pozos y otros refuerzan la figura y la imagen de Brown y la propaganda, digamos, ¿no? Ustedes saben que la propaganda está en todas las guerras, y la propaganda de la importancia y del coraje de la Armada Republicana, la Marina Republicana. Fíjense, ustedes imagínense en Buenos Aires, mirando de la costa, media docena de barcos y a lo lejos 30 barcos. Y ustedes dicen, qué bien, ¿cómo resisten esos 6 barcos? En realidad los barcos brasileños no se pueden acercar, es un cañoneo a larga distancia. Bueno, Punta Collares es otro enfrentamiento importante. Juncal, que es el río Uruguay, una victoria de Brown entre naves menores, amplia victoria. Quilmes, Papagones, otra victoria. Y Monte Santiago, una gran derrota de la Marina, una derrota muy importante de la Marina Republicana. Así. Bueno, en 1828, Brown, el comando de la Marina Republicana, decide atacar mediante el corso y naves de la Marina el tráfico brasileño.
La siguiente. Hago esta aclaración, no todas las naves eran corsarios. La nave que yo me voy a referir, que es la General Rondó, era una nave de la Marina dedicada a atacar el tráfico, no era un corsario. El Rondó tenía 30 metros de eslora, 18 cañones, 200 tripulantes, 10 oficiales, 2 guardiamarinas, 20 oficiales de mar, 55 artilleros, 85 marineros y 5 grumetes. Imagínense todo ese personal en 30 metros por 7, 8 que tendría de manga ese barco, ¿no? Bueno, toda la gente apiñada ahí. La imagen responde en realidad al general Ranzi. La próxima. Antonio Sobellera nació en junio de 1812 y se integró como guardiamarina, como aspirante a la Marina Republicana de Rondó, a orden del sargento mayor de Marina Juan Coe. Coe tenía 22 años. Fíjense las edades de esa gente, ¿no? De esa época. La responsabilidad de Coe, que era un gran marino. Zarpó en junio de 1828 y Sobellera tenía 16 años recién cumplidos y en la imagen un oficial de la Marina Republicana. La siguiente. Bueno, yo les dije que iba a hablar de las memorias. Sobellera escribió en 1864, muchos años después, sus memorias y las escribió mostrando la vida cotidiana, ¿no? Fíjense, bueno, cuando salen, eluden el bloqueo y tienen 6 bajas, en un intercambio de cañones ahí con la Marina Imperial. 6 bajas de Puerto Lleno, ¿no? Miren cómo escribe Sobellera. Nos sobrevino un río temporal. El Rondó, capeando, a pesar de ser tan raso, se defendía de las olas enfurecidas, como el pájaro marino, que, con la cabeza al viento, para esquivarse de ser arrebatado por las espumas, abre el codo de sus alas y, tomando un ligero vuelo, la salva y nuevamente aposentarse en la superficie casqueada del agua, ya indicando su largo y tendido bocazo. Acá nos muestran un poco lo elegante que era este buque, ¿no? El siguiente. Bueno, esta es la vida cotidiana, orden y disciplina. Con malo buen tiempo, a las 8 de la mañana nuestro comandante se mostraba en cubierta y era de orden hacerlo así todos los oficiales, no siendo permitido presentarse sin vestir estos de casaca y los guardiamarinas de chaqueta bien abrochada, eran guardiamarinas, ¿no? El siguiente. Día de bonanza, lo que pasaba cuando no había tormenta. Éramos obligados, los 2 guardiamarinas, a ponernos a las órdenes del contramaestre, que nos designaba el trabajo, por lo que muchas veces las manos las teníamos bañadas de alquitrán. Su comandante quería que sus oficiales conociesen prácticamente lo que deberían mandar a hacer. En este caso, les comento que el otro guardiamina que no he podido terminar quién era, el otro guardiamarina era de ascendencia británica, sería hijo oficial, etc., no sé. Pero Sobellera era el destinado a transmitirle las órdenes a la tripulación criolla. Sobellera hacía de enlace, digamos, entre los tripulantes criollos y las órdenes de Capitán Gran en inglés, ¿no? La siguiente. Bueno, acá un relato de Sobellera sobre las presas, ¿no? Las presas, el tráfico brasileño. Habiendo caído la suerte de ir con el bote a cambiar las tripulaciones de las 3 presas, tuve ocasión de hacer una buena provista de naranjas, bananas, picholos y cajas de guayaba que traje en cantidad y saboreamos, cosas todas bien apetitosas. Bueno, acá nos muestra un poco la vida, las privaciones que tenían. En general comían, almorzaban papas con carne salada y un café a veces, etc., ¿no? Y Sobellera, yo no lo traje eso, pero Sobellera
también hace algunas reflexiones de la desgracia de los capitanes, de las presas, ¿no? Que se compadecen. Y dice, bueno, la siguiente, por favor. Perspectiva de combate. En zafarrancho de combate pasamos esa noche de viento, que pareció ser más larga de lo que debía, tal era el deseo de que amaneciese. Desde las 3 de la mañana, hora en que después de darse un grog extraordinario, habíamos ocupado nuestro puesto de combate, reinando un importante silencio. Acá el rondó está persiguiendo un buque, bueno, la tripulación va a su puesto de combate y le dan grog. Ustedes saben que el grog es era una bebida tradicional de la Armada Británica, una parte de ron y 2 o 3 partes de agua caliente, y acá lo sustituían con carne, ¿no? Era algo para levantar un poco el espíritu, pero tampoco que se emborrachase, por eso estaba aguado, digamos, ¿no? La siguiente. Bueno, otra presa. Y es un buque negrero. Fíjense las consideraciones de Sommeller. No es fácil describir toda la inmundicia de aquella bodega, que se me figuraba la olla de un hormiguero. Las mujeres por todo vestido tenían un cuadro de mala bayeta azul y los hombres un pequeño chiripá de lo mismo y bonete colorado de igual género, contemplando aquello que tanto afectaba mi sensibilidad, afectaba la trata de esclavos, ¿no? La siguiente. El cruce del Ecuador. Bueno, hay una serie de ceremonias, creo que todavía tradicionales, ¿no? En el cruce del Ecuador, y serie de pantominas, etcétera, ¿no? Bueno, los que se disfrazaban de Neptuno, etcétera. Fíjense la prosa de Sommeller. Me mostraba el día su vivísimo esplendor en el aire, en las diáfanas aguas, pareciéndome que nuestro buque habíase transformado en cristal y que se hallaba balanceándose en el espacio. Era el acontecimiento que se festejaba, el cruce del Ecuador, y el comandante dispuso hacerlo con una salva de 21 cañonazos. Así. El nombramiento oficial. Los oficiales fueron disminuyendo, ya que se le encargaba llevar a puerto seguro las presas. Una consecuencia fue el ascenso de Sommeller. Fui sorprendido con hacerme reconocer como subteniente, cuya propuesta se decía en la orden leída a la tripulación había sido ya hecha el superior gobierno. Así, en navegación y en operaciones, Sommeller es ascendido a subteniente de marina. Así. Bueno, al haber pocos oficiales o ninguno, Coe lo invita a Sommeller a la cámara oficial, a la cámara del comandante. Y acá recuerda a Coe, ¿no? El señor Coe se distinguía por su cultura y modales, finos en todos sus actos, y causaba gran placer el oírle narrar los hechos de armas a que desde Guardia Marina había asistido a las órdenes de Lord Cochrane en el Perú, en cuya época había cabido el honor de ser premiado con la Orden del Sol. Fíjense que Coe había sido aspirante con Lord Cochrane en el Pacífico, con la escuadra de Chile, libertadora del Perú. Y Coe había participado, no está acá, pero había participado en el asalto de la fragata Esmeralda. Y había sido premiado por eso. Sí. Bueno, balance de la campaña de ataque al tráfico. El Rondó regresó el 1 de noviembre de 1828 a Buenos Aires. Entrando a puerto, se enteró de la paz. Fue una campaña exitosa de más de 4 meses. Capturó 23 naves enemigas, de las cuales destruyó 13 y envió como presa a puerto 10. Sommeller recuerda cuando entra al puerto y ve una nave británica, y le gritan peace, algo así. Y todos creen que hablan de una presa. No, estaban diciendo paz. O sea, fíjense la ansiedad que tenía, ¿no? Porque todos sí, no lo dije, pero en realidad todas las tripulaciones iban a parte de las presas, ¿no? De lo que se metiera de la ganancia de las presas.
Presidente. Bueno, una reflexión, ¿no? Una reflexión final. La guerra naval contra el Brasil es hoy poco recordada en la historiografía de nuestro país, aunque nos involucre. El Rondó homenajea a un patriota de ambas orillas. Coe participó en la independencia y en la Guerra Grande. Somellera fue unitario en Montevideo en el mismo conflicto. Personajes que siguieron siendo siguieron teniendo destaque ambas orillas del Plata, ¿no? Y entonces, en definitiva, esta guerra, esta guerra en el mar fue también una guerra de los orientales. También fue nuestra guerra. Los involucró también. Así. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? Muito boa sua palestra, entendi perfeitamente a dicção, a língua, né? É difícil às vezes. Eu não sei se o senhor sabe, eu acho, creio que o senhor sabe, mas a Marinha Brasileira, ela havia acabado de ser constituída, né? Logo após, ou na sequência dos atos da independência, ela foi montada, foi formada. 2 ou 3 navios apresados ali da Marinha Portuguesa que estavam no porto do Rio de Janeiro, quando houve a saída, né, a ida dos navios portugueses da Marinha Portuguesa que estava no porto do Rio de Janeiro, quando aconteceu a rebelião da independência, eles foram embora. E aí conseguiram 2 ou 3 navios. E se adquiriram outros nessa perseguição que houve, compraram outros. Então essa marinha era uma marinha que estava recém-constituída. Os marinheiros eram portugueses. Nós não tínhamos uma tropa de marinha formada no Brasil. Eram portugueses. E eles ainda não estavam muito convictos de que deveriam se separar de Portugal. Houve rebeliões, né? Houve rebeliões. Tanto que o Cochrane, o almirante Cochrane, inglês contratado, né, para ser o chefe da Marinha, teve problemas na Bahia, nos combates, nos primeiros combates contra. Então, essa Marinha, aqui apareceu o Grenfell, que era um dos ingleses contratados, né? Essa Marinha que estava recém-combatendo ainda portugueses no Brasil, por conta da independência, né, é mandada para cá, né? E, evidentemente, com navios que não eram adequados, como muito bem o senhor mostrou, né, a essa situação de marinha, embora fossem navios superiores em termos de qualidade, né, mas não tinham realmente unidade de comando, né. Eu estou fazendo essas deliberações, não sei se é até de graça, mas só para esclarecer para aqueles que não conhecem a história da nossa Marinha brasileira no seu início, né? E assim ela ficou durante algum tempo. Então, explica-se, né, perfeitamente esse insucesso que nós tivemos aqui, né? E a sua palestra vai muito complementar, né, a palestra do Major Roberto e nos dá aqui uma visão bacana, muito interessante dessa passagem que nós tivemos aqui nesse período. Muito obrigado. El almirante Cochrane era hijo del conde MacDonald, era escocés. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Zúñiga, una pregunta. ¿Qué pasaba con
la mercadería capturada por los corsarios se vendía y eso estaba pactado en la patente de costo, cómo se repartía. Y con los esclavos, con los buques negreros. ¿Qué pasaba con la esclavitud? No estaba abolida tampoco. Tenían una información de qué se hacía con esa carga, con esa gente. Bueno, los barcos capturados, yo me refería a muchos barcos capturados, que eran enviados a puerto. Muchos, o unos cuantos, eran recapturados por Brasil. O sea, ese número de buques capturados no significa necesariamente presas que lleguen a puerto para darle ganancia a las Provincias Unidas. En el caso de los negreros, la idea era, en los papeles, era liberar a los esclavos y muchas veces enrolarlos en el ejército republicano también, en lo que se pudiera, ¿no? Pues, dependía de las características de los esclavos. Bueno. En este caso, creo, estoy casi seguro que todos los negreros fueron recapturados por Brasil. Después, cuando se hacían las presas, su miseria relata que, bueno, que todo lo que se podía comer y fuera más o menos rico y no sé qué, ya iba al propio barco. Por ejemplo, Somellera relata que se queda con un cuadrante de un barco brasileño y el comandante, no sé, que le regala un catalejo, bueno, cada uno se queda con lo que puede. Y después, la venta de las presas iba, aunque fuera un barco de guerra, un barco de guerra de la nación argentina, igual las presas se remataban e iban una parte a cada uno en relación a su jerarquía, más para el comandante, después para los oficiales, etc. Se repartía entre el personal. Coe, cuando se despide de Somellera, le dice: bueno, usted con esto más o menos se quedará con una regular fortuna de 7.000 pesos. Pero nunca lo cobró. Se quedó en los papeles porque, bueno, el Estado argentino estaba quebrado, súper quebrado y todo lo demás, y quedó un papel mojado. Esa es la realidad. El tema de las presas también es interesante porque los marineros, yo lo dije, pero la mayoría de la tripulación era, o la parte técnica de la tripulación eran anglosajones, porque cuando empezó la guerra de independencia, acá más o menos, cuando digo acá, digo en el Río de la Plata, en el Río Grande do Sul, en Entre Ríos, etc., más o menos todo el mundo manejaba armas y todo el mundo más o menos se subía arriba de un caballo, ¿no? Y arrancaba la guerra. Pero otra cosa era manejar un barco, manejar el velamen, manejar la artillería ni hablar, el velamen, el timón, etc. El buque de guerra era una de las cosas más complejas al principio del siglo XIX. Creo que lo único que podía hacer rival eran los motores, pero después era lo más complejo. Por eso hay gran cantidad de anglosajones y franceses también que forman las marinas nacientes de América del Sur. El Imperio de Brasil, pero también el Río de la Plata. Digo esto por las prácticas que tenían. Por ejemplo, los tripulantes les robaban a los marinos prisioneros. Un tema era eso, ¿no? O sea, un poco la vida cotidiana, perdían todo, perdían alguno, guardaban algo, bueno, lo que podían, aunque teóricamente no se podía hacer. Bueno, si Somellera, que era subteniente, no cobró nada, me imagino que los marineros tampoco. O sea, lo que podían hacer era rescatar lo que le habían quitado a los prisioneros en ese momento, ¿no? Pasaban por las marinas, no era la particularidad de la marina republicana, también era la marina imperial, etc., ¿no? La marina de la época. Y antes que me olvide, cuando Bedford y Popham conquistan Buenos Aires, el tesoro, es parte de ese tesoro, en 1806, estoy hablando, se reparte entre los 7.000 integrantes de la expedición.
O sea, esa práctica venía de los británicos, ¿no? De todos esos conflictos. Por favor. Un amigo que fuiste por tu conferencia, me encantó. No, quise agregar que había muchos negros en Carmen de Patagonia, en Mar del Plata. Justo cuando los imperiales, los señores atacan a Carmen de Patagonia, que fracasan, a los negros los arman con armas de fuego para combatir a los imperiales. Pues el negro no quiere volver a Brasil a ser esclavo. Y como tú dijiste muy bien, muchos negros integraron el ejército y sus descendientes del ejército en Buenos Aires, ¿no? Que muchos murieron lamentablemente como soldado de infantería en la guerra del Paraguay, esa guerra también no estaba contra Paraguay, ¿no? Entonces se da libertad, pero se da infantería contra Paraguay. Y en Carmen Patagonia, te reitero, los negros armaron y gracias a los negros y a los soldados blancos derrotaron a los imperiales de ese desembarco, porque el negro no quería volver a ser esclavo de vuelta. Bueno, te agradezco mucho, tu conferencia ha sido excepcional. Gracias. Sí. Un comentario. Patagones fue una gran victoria, fue un ataque en el Atlántico, en un río de una flotilla imperial que va a capturar buques republicanos. Bueno, como pasaba en este conflicto, barcos más grandes que encallan, quedan varados y lo atacan los republicanos, no tiene mucho misterio. En el afán de avanzar, los barcos imperiales quedan varados, atacan a los republicanos. Y va por lo siguiente, cuando Montevideo se hizo el nomenclátor en 1843, tuvieron el buen tino, lo hizo Lamas, el buen tino de poner todas las victorias y las figuras importantes de la época. Ponen las victorias, ponen Sarandí, Ituzaingó, ponen Piedras, ponen Juncal y ponen Patagones. Y Patagones, en 1900, por ahí más o menos, ¡pum! Le sacan el nombre a Patagones y le ponen el nombre de un presidente fallecido, el Lindolfo Cuesta. Bueno, yo lo lamento por Cuesta, ¿no? Pero, claro, aparte era Puerto Rosario, Puerto Rico. Bueno, y creo que Patagones, con suerte, es una calle en el Montevideo periférico hoy por hoy. Me gustaría saber si está, ¿sí? Si se renombró esa calle, y aprovecho de decir, acá está el amigo Alejandro Gemini, me gustaría saber si hay un almirante Brown. Creo que no, ¿eh? Sacaron la calle y no dejaron. Bueno, ya. En Montevideo porque está el rencor de que Montevideo fue sitiado a veces por Brown. Bueno, disculpe, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta? Juan Carlos. Una pregunta mínima nada más. Enfrente al Dique Maguá, en la Rambla, casi Ciudadela, hay un busto de Almirante Brown con una placa rodada tóxica. Sí, un busto de bronce. Sí, Brown merece ese homenaje, ¿no? Mínimo. Brown combatió la guerra de independencia, la guerra contra Brasil, la guerra de la Cisplatina, combatió la guerra grande. En la guerra grande hubo dos bandos, no uno solo. Hay que tenerlo en cuenta siempre.